Ya, entonces miren, había explicado un poco de esto, ¿no es cierto? Que nosotros aquí tenemos algunas entidades que tienen un ID y tienen una descripción, que es el caso de tipos de bien, marcas, gestión de bien y estado de inventario, y también la última que sería estado de empleado. ¿Por qué? Porque en todas estas tengo un ID y tengo una descripción. ¿Qué es lo que les decía? ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? Puedo generalizar y utilizar un mismo modelo de clase para todas estas 6 entidades que están contempladas dentro de mi base de datos. Entonces, para hacerlo gráfico, como les había dicho, yo lo que voy a hacer es generar un modelo. Un modelo de clases. Vamos a hacerle un modelo de clases. Vamos a ver, rapidito, para que más o menos entiendan cómo es que va a funcionar el proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo voy a llamar parámetros. ¿Por qué? Porque dentro de mi menú incluso le he puesto parámetros. Mire, y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están 2 de más, que sería la que está de más es las sedes, y la otra creo que es empleados. Sí, y el resto todas pertenecen a ese grupo que les había mencionado. Entonces yo le voy a llamar parámetros para generalizar. ¿Puedo ponerle otro nombre, profe? Sí. Un nombre que englobe todo lo que estoy tratando de simular. Pero en este caso para mí va a ser parámetros. Y es por eso que es la clase que les envié incluso a ustedes, que ojalá ya la hayan analizado un poco, para que puedan despejar cualquier tipo de duda que tengan. Parámetros. Este parámetros va a tener, como les había dicho, un ID. Como generalizo, le digo, es un ID y pare de contar. No es nada más. ¿De qué tipo es este? Tipo integer. ¿Sí? Y luego tengo una descripción, que le voy a llamar descripción, porque generalizo. Ya no le digo bien descripción, marcas descripción. No, solo descripción. Descripción para todos los parámetros. Y este es de tipo string, ¿no es cierto? Es tipo private y todo lo demás. Y todos los métodos, bueno, los métodos no los vamos a graficar. Entonces, mire, este parámetros va a tener toda esa información. Como habíamos visto en este diagrama, tipos bien va a prácticamente tipos bien tiene lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que tipos bien va a heredar de parámetros. Todo lo que tengo implementado va a heredar de parámetros. ¿Cuál es el otro que va a heredar? El otro es marcas. Memorizarse, por favor, para que me ayude. Marcas, gestión bien, estado de inventario y por último, estado empleado. A ver, entonces, sí, ahí mismo, sí, la costumbre de cambiar de pantalla. ¿Cuál era la otra? Marcas, ¿no es cierto? Marcas. ¿Cuál era la otra? Gestión. Gestión. Bien. ¿Qué más? Y creo que por último, no, si hay falta más. Y me falta una, dos. ¿Perdón? Estado de inventario, estado empleado. ¿Qué más? ¿Seguros? Falta una. Entonces le conté mal antes. Ya, listo. Si son, a ver, antes de cerrar, sería estado bien. Tenemos gestión, estados, marcas y chévere, son 5. Le conté mal antes. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? O sea, que yo voy a implementar una clase que se llame parámetros. Y todo yo voy, o sea, no le estoy heredando directamente, pero sí convendría. Ya voy a ver si le hago de esa manera también. Entonces, lo que yo estaría haciendo es heredando. Gráficamente se debería ver así. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener por lo menos estos dos atributos, y todos esos atributos y todos los métodos que yo genere dentro de parámetros los voy a poder utilizar dentro
de estas clases que son dependientes. Eso es lo que significa. ¿Sí? Y lo vamos a hacer. Yo lo hice de otra manera, pero convendría más bien aplicar lo que es la herencia. Voy a explicarles primero cómo lo hice sin aplicar la herencia. Sí, pero en teoría eso es lo que deberíamos hacer. Y ya vamos a ver cómo interactúa en este caso dentro del sistema. ¿Por dónde empezamos? Por el comienzo. Así que bueno, tengo aquí algunas clases abiertas y voy a cerrarlas más bien. Mire, aquí yo tengo implementada la clase de marcas. Pero esta clase, básicamente esta clase, no está aplicado ninguno de los conceptos que les había mencionado al inicio. No sé si ir paso a paso o explicarles directamente cómo lo hice. Paso a paso. Sí, porque es bastante, realmente sí hay bastante que explicar aquí. Sí, el comportamiento mismo es bastante. O sea, no puedo decir otra cosa, es bastantes cosas que me gustaría incluso ir con ustedes paso a paso. Sí. A ver, bueno, entonces podrán darse cuenta que en este caso yo ya tengo mucha programación. Mire, todo esto es parte de la programación. En el constructor incluso le he aumentado algunas líneas de programación y he implementado muchos métodos también. Mire, métodos aquí, métodos acá y así, un montón de cosas. Así que como les digo, voy a ir haciéndolo paso a paso para irlo implementando. Incluso les voy a ir pasando el código para que lo vayan haciendo conmigo. ¿Estamos? A ver, entonces, lo primero, ya teníamos implementado el método de guardar. ¿Alguien tiene algún problema con el método de guardar? Porque habíamos llegado hasta ahí, hasta guardar prácticamente. Pero voy a ir explicando esto también. Vamos a ver. Mire, sí, desde ahí voy a empezar. No hay problema. El botón guardar ya les había explicado. En este caso, mire, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Generando un objeto de marcas, ¿no es cierto? Marcas, si se fija, marcas y marcas. Ahí está, marcas. Simplemente marcas. Genero un objeto vacío, luego lo lleno. Mire, ¿qué es lo que le lleno? Solamente la descripción. ¿Por qué le lleno solo la descripción? Si les había explicado esto antes. Es porque yo en mi script para la generación de la base de datos había puesto este campo como autoincremental. Quiere decir que no necesito enviarle esa información para grabar el registro. De hecho, por ahí vinieron algunos y dijo, vea, profe, me está saliendo este error. Y le dije, es que usted no le puso este campo como autoincremental. Entonces, si yo no le pongo este campo como autoincremental, voy a tener que darle también este valor. Sí, entonces pilas con eso. En este caso, como está autoincremental, no hay problema. Simplemente le lleno la descripción. ¿Que estoy sacando de dónde? De mi variable que se llama txt descripción. Sí, que es este componente de aquí, de lo que se ingrese dentro de este componente de aquí. Perfecto. ¿Qué le hago? Le asigno al cDescripción. Entonces lleno mi objeto y luego llamo mi objeto. Perdón, llamo mi método que se llama guardar de mi objeto que es de tipo marca. Entonces, para analizar el método guardar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues irme al modelo de marcas. Al modelo de marcas y ver qué es lo que está haciendo ese método de guardar, que sería todo este método de aquí. O sea, profe, entonces, ¿no es una línea de código aquí que se está ejecutando? No es una línea de código. Sí entiende que al momento de invocar a este método, se está ejecutando todas estas líneas de código de acá. Sí, y estas líneas de acá lo que me permiten, voy a explicarlo muy rápido y de forma precisa, concisa, porque esto ya les expliqué un poco a detalle. Sí. Lo primero que hace aquí es establecer una conexión. Entonces, ¿qué es lo que les decía? En este caso,
La conexión es como un puente, ¿no? Yo tengo un servidor de aplicaciones, un servidor de aplicaciones. Entonces la aplicación se comunica con el servidor de base de datos. Servidor de base de datos, servidor de aplicaciones. Se establece un puente, o sea, esta línea de programación básicamente lo que hace es establecer un puente en el cual se establece. Aquí está tomando en cuenta otra clase. Entonces, profe, eso quiere decir que se está ejecutando otra clase aquí. Y se está ejecutando este método, por supuesto. O sea, entonces, mire, vamos saltando, ¿no? De una clase a la otra clase y a la otra clase. Entonces, no es solo una línea de código, sino son varias líneas de código que se van ejecutando paralelamente. En este caso, estamos creando una instancia de este método. No estamos generando una instancia. Estamos utilizando este método directamente. Y este método, yo ya les había dicho, ¿no? Este método lo que hace es establecer la conexión a la base de datos. En el caso de ser la conexión establecida exitosa, me va a mandar un mensaje de conexión establecida. Si es que no, le va a enviar un error, se le va a saltar un error de excepción y en este caso le va a dar la razón del por qué no se logró conectar. Esto ya les expliqué. Lo que hay que considerar en este caso es el puerto con el que se va a conectar. Esto depende del motor de base de datos, cómo lo instaló, el nombre de la base de datos y por último el usuario y la clave que corresponde al servidor de base de datos. Eso es lo que hay que considerar de esta clase. Entonces, en esta línea de código únicamente hacemos la conexión a la base de datos. Me dice qué base de datos y en dónde se encuentra ubicada la base de datos. Y los datos de conexión. Entonces, establezco mi conexión, preparo una variable llamada PS, la cual me sirve para ejecutar código SQL, que ya les había explicado un poquito también, ¿no? En este caso, estamos utilizando el comando insert into, que es código SQL, básicamente que forma parte del código de ML, es lenguaje de manipulación de datos. Entonces, insert into, que me permite crear un nuevo registro. Creo un nuevo registro. ¿Creo un nuevo registro dónde? El nuevo registro lo voy a crear dentro de la tabla marcas. ¿Qué información le voy a enviar? Esta información. ¿Cuántos valores voy a enviar? Solamente unos. Profe, y hay tablas que tienen más de un valor. Entonces aquí le separo con coma y pongamos que sean dos. Le pongo el nombre del campo y aquí le pongo dos incógnitas. ¿Por qué? Porque voy a enviar en dos atributos. Sí, pilas con eso. En este caso me estoy inventando, ¿no? Ya hemos de hacer ejemplos con eso de pronto. Siguiente. Entonces, entramos dentro de un try-catch. ¿Para qué me servía el try-catch? Para capturar posibles errores, ¿no es cierto? En el caso, ¿por qué tengo que encerrarlo dentro de un try-catch? En este caso, porque estoy ejecutando un PS, ¿sí? Y este PS probablemente me salte un error de excepción. ¿Por qué me puede saltar un error de excepción? Porque yo aquí, como vieron antes, le puse coma y le puse SSS. Ese campo no existe, por ejemplo. Entonces me va a saltar un error de excepción. Me va a decir, este código SQL está mal, prácticamente. El formato está mal. No existe ese formato. Está mal aplicado el formato. Puede botarme errores de excepción o de formato, que eso ya profundizarán en la materia que corresponde. En todo caso, lo que yo hago prácticamente es ejecutar este código SQL. Aquí, en este caso, digo PS es igual a la conexión que ya establecí y prepara statement, que es con este código SQL que estoy dando en la parte de acá arriba. O sea, le estoy preparando para ejecutar este código SQL. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí tengo una incógnita. Así que necesito llenar esta incógnita. Decirle qué información pertenece a esa incógnita. En este caso digo que PS set stream y digo es un set stream y le digo que es el primer dato, que básicamente es el 1. Si tuviéramos más de un dato, sería 2, 3, 4, 5, 6 datos. Aquí le debería poner igual. El mismo código, pero con 2, con 3, con 4, con 5. Ya hemos de ver un ejemplo que sí tengo, de hecho, lo tengo por aquí, creo que sí ya les mostré también. Déjenme ver, sí lo tengo para mostrarles nada más. El de clientes, por ejemplo, que no es del mismo ejemplo que estamos haciendo, pero sí me sirve para, por ejemplo, mire, estamos utilizando también el insert into, pero aquí ya tengo varios atributos, y son varios atributos. Si se fijan, ¿cuántos son en total? 6 atributos. ¿Por qué? Porque aquí me dice. Sí, entonces mire,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atributos. Como les decía, si tengo aquí 6 datos, aquí también debo ponerle 6 incógnitas. Entonces, si usted le cuenta, deben estar 6. Hasta aquí 3 y 3. 3 y 3, 6. Están 6 incógnitas. Pero es como son incógnitas, tengo que enviarles la información. Entonces, aquí tengo 6 incógnitas a las cuales estoy llenando, como quien dice esto. O sea, les declaro acá arriba y les lleno acá abajo. Para no perder el foco. En este caso, la información que quiero llenar o enviar se encuentra dentro de mi objeto, ¿no es cierto? ¿Cómo accedo a mi objeto? A través del método getDescripción. Eso quiere decir que ya le llené a mi objeto. Y con este getDescripción le asigno, pero ahora ya al código SQL. Y listo, ya está. Es todo lo que necesito. Luego le digo, PS, o sea, código SQL, ejecútate. Ejecútate código SQL. Y si el producto de esto me va a retornar cuántos registros, en este caso guardé. Si guardé 1, n va a tener ese valor de 1. De 1. Si mandé a guardar 10 registros, n va a valer 10. Y aquí, ¿qué dice? Si n es mayor que 0, significa que por lo menos guardó un archivo. Por lo menos guardó un archivo. Entonces, mire, yo le mando a consola. Le mando a consola. ¿Para qué? Porque la consola sí se han fijado que ayuda mucho al momento de programar. Es por eso que yo le envío a consola. Porque los comandos se van ejecutando y voy generando un registro de cómo se va ejecutando la línea de programación, básicamente, cómo se está ejecutando. Y hay veces que el código, a veces, usted piensa que ya está perfecto, que ya está bien, y siempre hay un error por ahí. Y esto le ayuda a detectar errores también. Entonces, eso es una buena práctica que yo con la experiencia ya lo vengo aplicando. Sí, y que les recomiendo también que lo apliquen. En todo caso, tenemos también un JAuthOnPane, que es un mensaje que va a aparecer, que va a decir lo mismo, ¿no? Que el registro fue exitoso, y aquí me está enviando el dato del registro que se almacenó incluso. Sí. Entonces estoy llamando a mi método, mire, mi método que se llama toString. Y le digo que se llenó. Y luego dice información y todo lo demás. ¿Qué pasa? Cerramos la conexión, cerramos el PS y, bueno, el tricache que ya les había dicho, si es que no se ejecuta bien este código de acá, va a saltar el cache, ¿no? Que dice que no se logró grabar el registro y me bota el error de excepción, que me va a dar una guía del por qué no se grabó. Es una buena práctica también. Ahora, volviendo acá, entonces todo esto para decir que básicamente genero mi objeto, o sea, aquí lo lleno, ¿no? Aquí lo lleno, pongo lo que yo quiero, le doy clic en guardar y se ejecuta toda esa línea de programación que dice, creo mi objeto, lleno mi objeto y guardo mi objeto. Se dan cuenta, en 3 pasos grabo mi objeto, pero detrás de esos 3 pasos hay un montón de eventos también que se van ejecutando, como por ejemplo la clase conectar, que si no está bien la clase conectar, no establezco la conexión a la base de datos y no se me almacena mi información. Si el modelo de datos no está bien, el código SQL no está bien escrito, no se me va a almacenar, porque dice, tal vez le dije otro nombre de tabla, otro nombre de código, de campo, y no se me va a ejecutar. Entonces, pero para que vean lo fácil que puede llegar a ser una vez que se establece el resto, ¿no? Y hasta ahí, grabamos. Y hasta aquí creo que tenemos todos hecho esta parte de aquí. Ya les había explicado esto antes. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Entonces, miren, lo de grabar ya está. Ya está grabado. Ahora, miren, yo no puedo actualizar ni eliminar un registro sin implementar este método de buscar. ¿Por qué? Porque necesito buscar la información. Hágale cuenta que aquí solamente están 5 registros, pero si hablamos de todo el Instituto Nelson Torres, solamente de este periodo académico tenemos 800 estudiantes, creo. Y de los periodos anteriores, los que ya están egresados en los 25 o 26 años que ya tenemos de vida institucional, va a ser un registro de unos 10,000, como poco. Por poner un ejemplo y una perspectiva también, que implementar un método de búsqueda es importante.
de pronto no se podría considerar tan importante en esta tabla, que van a haber pocas marcas, ¿no? De pronto hasta las más conocidas. Pero para otro tipo de tablas o otro tipo de información sí es muy importante hacerlo. Bueno, dicho eso, la interfaz nosotros ya la creamos. Mire, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Primero, necesitamos generar lo que es el buscar por, que me va a dar el método de búsqueda. Por ejemplo, yo digo, si le busco por el ID, le busco los que tengan código 5. Ahí no ha estado implementado. Pero en este caso sí está implementado el de la descripción, creo. Déjeme ver. Ah, no, sí. Este de aquí sí está implementado. Y solamente en esto se me va a ir toda la hora, chicos. En explicar cómo funciona este poquito que está aquí. Se me va a ir toda la hora. Así que lo vamos a ir haciendo poco a poco. Esta parte sí les voy a ir pasando el código de una vez, ¿no? A ver, entonces, lo que hay que considerar, mire, primero que para que funcione el filtro, primero debe estar seleccionado mi columna, digamos, por cuál voy a filtrar la información. Y lo otro, que debe estar, bueno, debo ingresar información aquí. Información que me va a permitir servir de filtro para ejecutar la búsqueda. Y ahí ya les voy a ir explicando. Sé que hay muchas cosas que de pronto no puedan entender, y si no hay algo que no logren entender, porque voy a tratar de explicar lo más claro, preciso, conciso posible, pero como ya involucra código SQL también, motor de base de datos y un sinnúmero de conceptos más, si no me entiende algo, por favor me lo hace saber, ¿no? Bueno, ahora, vamos a ello. Miren, aquí nosotros tenemos nuestra siguiente pestaña, ¿no? En este caso, ¿dónde se va a ejecutar? ¿Dónde creen ustedes que se va a ejecutar el evento? ¿O dónde debo programar yo mi línea de eventos? ¿Dónde? 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 Mientras que, ¿qué estoy haciendo para que se ejecute las operaciones? Mire, mientras yo tipee, mientras yo escriba, ¿dentro de qué? De este componente. Mientras yo escriba dentro de este componente, se va a ejecutar la búsqueda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos acá. Dentro de este componente que se llama txt buscar, yo me voy a la línea de eventos. En events, aquí tengo, ¿se acuerdan que antes utilizábamos el action performed? Y les dije, vamos a ir utilizando un sinnúmero de eventos, de acuerdo, vayamos avanzando. En este caso, el evento que vamos a utilizar es el key y el key released. ¿Sí? El key released. Pero, profe, ¿qué diferencia hay? El uno básicamente es el preset, o sea, presionó. El otro es el tipped, bueno, el released. El release es que aplasta y suelta. Y tipped es ejecutar prácticamente los dos. Tipió una tecla. Tipió es pack. Eso es tipear. Pero se da cuenta que en el tipear, lo uno es que se aplasta y lo otro es que se suelta. Parece dos cosas distintas, pero en este caso parece que es un solo evento, pero se ejecutan tres eventos ahí. Al momento de presionar una tecla se ejecuta tres eventos. Cuando aplasta, cuando está hasta el fondo, cuando suelta, y todo ese proceso se conoce como tipped. ¿Sí? Entonces podría programarse en cualquiera, profe, sí, en cualquiera de los tres. Probablemente les funcione. En este caso voy a programarle dentro del key relay set. Y mire, ¿qué tanto estoy programando? Mire, ¿qué es lo que hice? Una línea de programación. ¿Por qué? Porque lo complejo yo le pongo aparte. Aquí trato de ponerlo más simple en partes que son simples.
y lo complejo en las partes que debe ser un poco más complejo. Y el botón buscar, perdón, el método buscar, que es donde se está ejecutando la magia, donde está haciendo la magia, donde está haciendo todo el proceso de buscar y toda la situación esa. Vamos a ver qué es lo que hace. Miren, yo creo que hay algunos de ustedes que tienen instalado otra versión de NetBeans, pero si tienen instalada la versión del NetBeans mía, por ejemplo, yo presiono la tecla Control y mire, se convierte en un link. ¿Qué quiere decir? Que yo le doy clic y se linkea y se va directamente a donde está implementado el método. ¿Sí? Y ahí está el método. Mire. Si tiene implementada, si tiene instalada mi misma. Sí, el 8.2. Ya. A ver, yo creo que si les envío el código se me van a empezar a ver otras cosas. Yo creo que lo más conveniente es que primero me mire, me observe y entienda lo que estamos haciendo. ¿Les envío el código? A ver, les envío el código. Ya, vamos a probar algo distinto, como les dije. Va. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ya, ahí está el código de buscar. Listo. Ya está, cópielo. Sí me desaparecieron los botones de aquí, pero acá en el navegador. Entonces, copiamos ese método que les acabé de enviar y lo pegamos. ¿Dónde, profe? En cualquier parte. Pero puede ir en cualquier parte, pero sí, eso sí tiene que tener conciencia de dónde le pega. Póngase, yo le puse debajo de mi método constructor. Por ejemplo, este es mi método constructor. Y yo debajo de mi método constructor le puse esto, mire. Le puse el método. Sí. A ver, les voy a enviar. ¿Se dan cuenta que aquí está hecho? No, está aumentado algunos atributos de mi clase para el JInternalFrame. Y les voy a pasar también todos estos atributos porque todos estos atributos también los vamos a necesitar. Los ponen como atributo de clases. Sí, pero verán que es para marcas. Profe, es que usted no nos dijo que hagamos la de marcas. Les dije, hagan de todas. Así que pretextos de que no tienen la de marcas, no es pretexto. O sea, deberían tener implementado la de marcas. Listo. Entonces, estos son. Ya les voy a poner atributos de clase. Atributos de la clase JInternalFrame marcas. ¿Qué es lo que va dentro de un modelo de clase primero? ¿Los atributos o los métodos? Los atributos, muy bien. Les voy a enviar también el método constructor que estoy utilizando. Sí, les voy a mandar el método constructor completo, pero solamente copien lo que van a necesitar, que va a ser estas 3 líneas de código. ¿Por qué les envío el método constructor completo? Porque va a ser fácil para ustedes identificar qué es un método constructor. Y si les envío solo esto, van a decir, ¿y ahora dónde está esto? ¿Y para qué me sirve? No sé, no se van a saber qué es. Pero ya les digo, lo que les va a servir son estas 4 líneas. Pero lo vamos a pegar dentro de mi. Les voy a enviar todo el método constructor, ¿no? Listo. Listo. Y de ahí, ayúdame, Dios mío. Es que de ahí ya tengo que empezarles a explicar. Les va a salir algunos errores y esto
lo vamos a ir solventando según vamos avanzando la explicación, ¿sí? A ver, primero, prestarán atención, por favor, chicos, que por eso no quería enviarles el código, porque después no prestan atención y al final no vamos a saber cómo hacerlo. Igual, si tienen preguntas puntuales, me levantan la mano, me preguntan, yo les respondo sin problema, chicos. A ver, primero, ¿qué estoy creando aquí? Mire, eso es algo de lo que les envié. Yo creé, primero que si se dan cuenta que creé algunos atributos de clase. Mire, por ejemplo, es un string en el cual está puesto ID marcas y ID detalle. ¿Para qué me sirve eso? Mire, se da cuenta que mi modelo de base de datos, mi JTable, no está puesto las etiquetas en la parte de arriba. Esas líneas básicamente me sirve para hacer eso, para poner esta etiqueta de aquí, el ID marcas y el ID detalle. Para eso me sirve. Entonces, mire, es una variable que estamos generando que me sirve para poner los títulos. Incluso dice títulos, se llama títulos. Entonces, si es que usted tiene tipos detalle, entonces aquí le va a cambiar. Tipos detalle, aquí también. ¿Sí? Bueno, el detalle no va a dejarlo igual, creo. Luego tengo un Default Table Model, un DTM, como le llamo yo. Un DTM, chuzo. ¿Qué es un Default Table Model? Es un modelo de base de tabla para poder ponerlo dentro de mi JTable. ¿Cuál es mi JTable? Este de aquí. O sea, para llenar mi JTable, yo necesito declarar un objeto de la clase Default Table Model. Sí, tal vez eso no se entienda ahorita, tal vez, pero ya les voy a ir explicando. En todo caso, tengo que mencionar. Tengo otra variable que es básicamente un contenedor de los datos, donde voy a almacenar mis datos, pero es un modelo que luego le voy a agregar a mi JTable. Sí, es como un almacenamiento temporal de los datos. Sí, eso es lo que sería el DTM, un almacenamiento temporal de los datos. ¿De dónde va a sacar esos datos? En mi caso, puede sacarlo del programa mismo, pero en mi caso lo estoy haciendo desde la base de datos. O sea, esta información es como esto, miren. El Default Table Model es esto, básicamente. Es un contenedor que va a tener toda la información de mi tabla. ¿Sí? El Default Table Model. Luego tengo algunas variables que dice criterio, búsqueda, y este de acá no le paren mucho asunto, porque no lo estoy ocupando. Es más, le voy a borrar también. Si ustedes quieren, bórrenlo también, porque era un experimento que estaba probando con códigos string, con códigos integer y así. Ya saben que esto de programación es bonito y a veces uno se embala haciendo algunas cosas. Ya, miren, aquí nosotros tenemos declarado dos variables. La una que es el criterio y la otra que es la búsqueda. Chuzo, profe, ¿y para qué sirve ese criterio y para qué sirve esa búsqueda? Le explico. Cuando yo ejecuto una búsqueda, necesito darle dos parámetros. El uno es por qué columna voy a buscar, que por ejemplo es el ID marca, le voy a buscar por el ID o por la descripción. Ese es el criterio, por qué columna le voy a buscar. Si me voy a la base de datos, digo por cuál columna de estas dos voy a buscar, por esta o por esta. Entonces, dependiendo de cuál esté seleccionada, es cómo voy a aplicar la búsqueda. Y luego lo siguiente es la búsqueda, que es el texto que yo ingreso aquí. Eso es lo siguiente. Entonces, le envío dos parámetros. ¿Por qué columna le busco? Y qué texto es el que busco. Miren, incluso aquí, al momento de ir ejecutando ¿dónde está el output? Aquí está. Al momento de ir buscando, yo le imprimí en consola, dice, buscar marcas, y mi criterio es descripción. Y mi texto de búsqueda es, bueno, ahí lo que escribí al azar. Pero si usted se fija, cada vez que presiono una tecla, se ejecuta ese comando. ¿Se da cuenta? Aquí está ASDF. Acá está AS. Entonces, cada vez que presiono una tecla, se va ejecutando mi método de buscar. Dejémosle ahí. Entonces, para buscar necesito dos cosas.
la columna por la que se va a buscar y el texto que voy a buscar, ¿no? Pilas con eso. Este tampoco le prestemos mucha atención, de hecho es otro de las pruebas. El result set tampoco, a ver si es que ya, eso ya lo optimicé y le hice de otra forma. Déjeme grabarle, si no me da error. Y luego genero mi objeto vacío. ¿Por qué? Porque ese objeto vacío me va a servir para guardar, para buscar, para eliminar, para actualizar. Entonces necesito generar un objeto de tipo marcas como atributo de clase. Luego tengo... esto es algo que estaba haciendo. También son pruebas piloto que estoy haciendo también. Dejémosle, este no lo voy a explicar ahorita. Sí. Listo. Entonces, miren, importante que usted tenga implementado estos atributos de clase. Ya les expliqué y les voy a ir detallando ya poco a poco cómo va a ir funcionando todo esto. Y si en alguna de las explicaciones, profe, me está saliendo un error aquí, ya ejecutó, pero no me sale el resultado esperado, también igual, porque yo les voy a ir explicando. Bueno, entonces, ¿desde dónde empiezo? Al momento de ejecutar mi programa, mire, se ejecutan algunas cosas. Empieza desde el método constructor. Entonces, lo primero dibuja los componentes. Lo segundo pone el título. La siguiente, mire, y aquí empieza lo que es la cuestión de buscar. Ejecuta mi método de buscar. Y esto es algo que también ya les había dicho antes. Miren, si yo no implementara a través de métodos, yo lo que tendría que hacer es copiar y pegar cada vez que llamo el código. Entonces, trabajar con programación orientada a objetos, trabajar con funciones, trabajar con métodos, ya nos resuelve muchas cosas. Porque yo ya creo mi método y puedo llamarlo cuantas veces lo necesite. Sí, bueno. Entonces, llamo mi método de buscar. ¿Qué es lo que hace mi método de buscar? Busca. Justamente, entonces empezábamos por aquí. Búsqueda, ¿qué era la búsqueda? ¿Para qué me servía mi variable de búsqueda? De la Cruz. Boada. Ya les expliqué. Para almacenar el texto que voy a buscar. O sea, si yo ingreso una A, una B, una C, un del o lo que ingrese, ahí, ¿dónde se va a almacenar? En esta variable que se llama búsqueda. Y mire, ¿de dónde estoy obteniendo esa información? Del txt buscar, que es este componente de aquí. ¿Sí? Mire, es más, le voy a poner del, de entrada le voy a poner del y le voy a ejecutar otra vez. Mire, me filtró directamente de él. ¿Por qué? Porque al momento de llamar al método, lo que hace es buscar lo que tenga aquí. Pero si no tengo nada de información, muestra todo. O sea, ¿cómo hago para que se muestre toda la información, profe? Pues en el texto de búsqueda envíele vacío. Y ahí me va automáticamente a buscar todo. Qué interesante, ¿no? Listo. Entonces, mire. Este txt básicamente lo que está haciendo es coger, esta línea está cogiendo el texto de búsqueda que voy a buscar. ¿Desde dónde? Desde este componente de aquí. Así de simple. Sí. Luego, ¿qué es lo que hago? Miren, aquí estoy aplicando un if. O sea, los if ya no tengo ni que explicarlo. Pero yo le estoy preguntando, mire, si rbtn, bien. ¿Cuál es mi rbtn? Bien. Perdón, es el id bien. Sí, le he puesto mal, pero este de aquí debería ser rbtn id bien. No es un error grave realmente, pero sí es un error que hay que corregirlo. Entonces digo, si mi rbtn id bien, que es este componente de acá, ¿qué método estoy utilizando? El isSelected. ¿Qué significa esto? Le estoy preguntando si ese botón está seleccionado. ¿Está seleccionado ese botón? ¿Sí o no? No se sabe. Nadie sabe, nadie supo. Fue horrible.
¿Qué está seleccionado? Entonces no está seleccionado. Entonces eso me va a resultar un false. Si como es false, en el caso del ejemplo, va a ir al siguiente. Dice RBTN descripción. Bien. Y selected. ¿Cuál está seleccionado? Este, que se llama RBTN descripción bien. Entonces, ¿está seleccionado este? Sí, este está seleccionado. Entonces, como dice que sí está seleccionado, dice que ahora el criterio de búsqueda es descripción. Entonces, profe, si tenemos más opciones de búsqueda, ¿debemos aumentar aquí? Sí. Aquí le debo poner, por ejemplo, miren, acá yo tengo otro... mire, aquí tengo otro implementado más métodos de búsqueda. Entonces, o sea, profe, si tengo 4 métodos de búsqueda aquí, 4 criterios de búsqueda, ¿tengo que implementar esos 4 criterios? Sí. Mire, aquí también está hecho de la misma manera. Y en el método buscar, aquí le he puesto buscar cliente, también tengo implementado esos 4 métodos de búsqueda. Mire, por ID de cliente, por nombres, por apellidos y por cédula. Esas son mis 4 formas de buscar en esta interfaz. En la otra tengo 2, ¿por qué? Porque solamente tengo 2 atributos, no puedo inventarme más. Bueno, entonces, hasta aquí lo que hemos visto es cómo básicamente obtener el texto de búsqueda y obtener mi criterio de búsqueda. Sí, 2 cositas que son muy importantes para poder ejecutar una búsqueda. Y mire, ¿qué es lo que dice aquí? Criterio más búsqueda. Entonces, ¿para qué le imprimo yo esto? Para saber si estoy tomando los datos apropiadamente antes de enviarle a mi método, porque este no es que se ejecuta todo aquí, se ejecuta en el modelo de clase. O sea, de aquí, en la interfaz le cojo y le lanzo al modelo de clase y le digo, dame buscando esto. Vamos a ver. Entonces, por eso está puesto dentro de un try-catch. Y mire, aquí, ¿qué era el DTM? Default Table Model. Es donde se va a almacenar la información para ponerle dentro del JTable. Sí. ¿Y cómo estoy obteniendo esa información? ¿Cómo lo obtengo? A través de un método que se llama listar por parámetro. ¿Eso dónde está? Pues obviamente debe estar implementado dentro del modelo de clase. ¿De qué clase es este objeto? Marca. Entonces me voy a mi modelo de clase de marca y ahí debe estar implementado ya. Aquí está, mire. Entonces por eso les dije, me va a ir toda la hora en explicar todo esto, porque ya se va habiendo conexiones, se van habiendo hilos. Y en este caso se ejecuta todo este código de acá. ¿Qué es lo que hace este código de acá? En español, en cristiano, de forma muy general, ejecuta la búsqueda en el motor de base de datos. ¿Con qué? Con el criterio y con el texto de búsqueda que le estoy enviando. Trabaja dinámicamente, ejecutando varias veces, dependiendo de... Se dan cuenta que cada vez que presiono una tecla, se ejecuta. Se va al modelo de clase, consulta, le retorna el valor. Por eso es algo que de pronto voy a tratar de explicarles en este momento. Que sí quisiera que nos explique otra vez cómo digamos, tengamos que instalar la base de datos. ¿Instalar? Eso no les voy a explicar. En los casos nos valió y en los casos no. Bueno, sigamos. Entonces, miren, aquí ya empieza, como digo, la magia un poquito. ¿Qué es lo que primero, tengo mi método definido como público. Luego dice, ¿qué me va a retornar? Un default table model. ¿Qué era el default table model? Donde se almacena la información desde que fue encontrada en mi base de datos. ¿Para qué? Para agregarla al JTable. Entonces, mire qué maravilla. Yo puedo generar un método que me retorne todo ese montón. Antes,
Les soy honesto en este sentido. Yo también, así como ustedes, voy evolucionando. Entonces, yo tenía creado el código de otra manera. Y este fue uno de los cambios que yo hice porque lo vi muy conveniente. ¿Por qué? Porque antes todo esto que está aquí lo hacía dentro del internal frame. Pero dije, no, este código debería estar dentro del modelo de clase. Y ahora en vez de regresar, porque le regresaba la información en arrays. Y al array le agregaba al default table model, que es algo que estoy haciendo aquí también, pero ya lo hago directamente en el modelo de clase. Ya no lo hago en el internal frame. Optimizo el código. Mejoro mi código. Está mejorado este código ya. Y de pronto pues, lo sigo mejorando. De hecho, yo con ustedes voy aprendiendo también. No crean que solamente ustedes van aprendiendo. Yo también voy aprendiendo. Yo también voy mejorando. Y eso les trato de explicar a ustedes, aunque yo entiendo que también hay muchas cosas que sí pueden ser muy complejas, si no tienen el conocimiento suficiente. ¿Sí? Bueno, entonces mire, ¿qué es lo que me devuelve? Pues, prácticamente coge de la base de datos y dice, toma aplicación, ahí están los datos. Eso es lo que hace mi método. ¿Qué es lo que hago aquí? Imprimo en consola. Primero digo que estoy buscando por marcas y digo qué criterio, o sea, por qué columna voy a buscar y qué texto va a ser el que voy a buscar. Mire, ¿por qué? Porque estoy aquí recibiendo justamente lo que les decía, ¿no? Envío esos dos datos. ¿Por qué columna y qué texto es el que voy a buscar? ¿Recibo para qué? Para utilizarlo. Y para saber qué es lo que estoy buscando, yo solamente le imprimo en consola. ¿Para qué? Esto es lo que me permite hacer esto, mire. Esto es lo que me permite hacer. Mire, buscar en la tabla marcas, voy a buscar mi descripción. En la columna descripción voy a buscar del. Eso es lo que estoy haciendo aquí, imprimiendo en consola esto. ¿Para qué? Para tener una idea de cómo está interactuando mi método. Para tener una idea de lo que está haciendo mi método. Si no lo envío y no lo imprimo en consola, lo va a seguir haciendo. No es que no lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo, pero yo no voy a saber qué se está haciendo. Entonces, como buena práctica, lo estoy imprimiendo en consola. Nada más. Establezco la conexión. Esto ya no voy a explicarles. Ya saben que se establece la conexión y se acabó. Establezco la conexión a la base de datos. Luego genero el títulos. ¿Sí? El títulos, que de hecho, ahorita que me doy cuenta, está puesto de más acá. ¿Por qué? Porque los títulos no lo estoy poniendo aquí, sino lo estoy poniendo en el default table model. Perdón, le estoy poniendo dentro de... también estoy poniendo acá. No, dejémoslo ahí. Ya, entonces, igual, lo mismo que les había explicado. Con este string básicamente lo que estoy haciendo es poniéndole las etiquetas, ¿no? Que en este caso sería estas etiquetas de aquí. Esta etiqueta que dice ID marca y ID detalle. Es lo único. Vamos a lo siguiente. Luego creo una variable de tipo resultSet. ¿Qué es una variable o un objeto? Que sería, el objeto es este de aquí, el rs de resultSet. Y lo igualo a null. El resultSet básicamente es un objeto que me va a permitir almacenar el resultado de la ejecución del código SQL que voy a ejecutar más adelante. Es lo que va a hacer, almacenar temporalmente la información del código SQL que voy a ejecutar más adelante. O sea, para que no se complique mucho, una variable de tipo o sea, de almacenamiento, donde va a almacenar la información. Sí, temporalmente. Variable. Con que sea una variable donde voy a almacenar la información, suficiente. Como tengo que retornar un tipo de default table model, debo generar esa variable. Mire, y aquí está, default table model. Sí, el DTM, que lo genero dentro de mi propio método. ¿Para qué? Para llenarlo. Para llenarlo. Entonces, mire, como esta es una clase, creo mi objeto ¿con qué? Con un método constructor. En este caso, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Método constructor, por favor, crea un objeto de la clase default table model en el cual le ponga estos títulos de acá. ¿Sí? Y el null, ya no recuerdo de qué era, pero le dejamos en null. Sí, probablemente esos son los datos de la información, que no le estamos entregando de entrada. Estoy hablando de memoria, por si acaso.
Y luego el override. ¿Se acuerdan para qué era el override? ¿Cuándo se utilizaba el override? No era como el boolean, no era como el toString. Sobreescribir. Sobreescribir, override. Sobreescribo un método. Entonces, mire, el default table model, por ejemplo, tiene un método que se llama isCellEditable. Tiene un método. Yo lo estoy modificando ese método. ¿Por qué? Verán, aquí en este caso solamente le voy a comentar para explicarles esta partecita. ¿Qué es lo que pasa si yo le estoy diciendo que ¿qué pasó? Se llenó de errores. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué fue lo que pasó? El override. Ya. Ya, ahí está. Mire, ¿qué es lo que pasa si es que yo no le sobrescribo este método? Tal vez no sea... mire, yo puedo editar directamente desde aquí. Si se fija, yo puedo editar este valor de aquí, le puedo poner cualquier valor. ¿Eso es algo que se debe hacer al momento de demostrar la información? No. Entonces, lo que yo estoy haciendo, le estoy diciendo que no permita modificar esto. Entonces, estoy sobreescribiendo ese método que por defecto está puesto true aquí. ¿Sí? Por defecto está puesto true. Entonces, lo que yo le digo, no, yo no quiero que me permitas que modifique. Si yo quiero que, por ejemplo, ahí le digo, mire, y eso es algo que también igual he ido innovando, como, yo también, aunque no lo crea, mire, y si le pongo si le dejo, se da cuenta, si le dejo con editable, en vez de hacer lo que hace ahorita, que es cargar el formulario, lo que hace es editar, y es un efecto que yo no quiero. Entonces, lo que hace este pequeño método de aquí es eso, nada más. Evitar que se edite directamente desde el JTable. ¿Sí? Que ya está implementado, está sobreescribiendo. Nada más, ahí dejémosle. Luego entramos dentro del try-catch. ¿Para qué nos servía el try-catch? Para capturar posibles errores. Sí, cuando es evidente que va a existir un error o se puede producir un error por X, Y razón, es necesario utilizar siempre el try-catch. Bueno, eso ya les expliqué en otra clase, así que ahí quedémosle. Luego, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? A ver, miren, y aquí viene también algo que sí, que como les dije, si piensan que esto estaba largo, pues está más largo todavía, porque hay más que explicar todavía. Sí, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Dice call statement. Estoy llamando a un store procedure. Ahora entra otro concepto que es de base de datos, que no es de programación. Un store procedure. ¿Qué es un store procedure? Un store procedure es un procedimiento almacenado que se lo genera en base de datos para ejecutar de manera más óptima un código dentro de SQL, dentro del motor de base de datos. Miren, para no hacer aquí tanta ciencia, lo que estoy haciendo es ejecutando un store procedure en mi motor de base de datos. ¿Cómo se llama mi store procedures? Se llama SP marcas parámetro. Así se llama. Entonces, profe, ¿qué quiere decir? ¿Que yo tengo que tener implementado este store procedure dentro de mi motor de base de datos? Sí. ¿Lo tienen implementado? No. Entonces, ¿hay que implementarlo? Sí. Ahí sí. Pregunta al profesor de base de datos. Pero les voy a indicar yo también. Sí. Y les voy a dar el ejemplo también para que lo puedan hacer, del de marcas que ya le tengo resuelto aquí. Y también de tipos bien, que estaba haciendo algunas pruebas también. Sí. Entonces, un store procedure. Chuzo. Se nos va a ir el tiempo y no vamos a poder terminar de explicar. Este es un store procedure.
por ejemplo, el que estoy utilizando, el que estoy llamando es este de aquí, que dice SP marcas parámetro. ¿Seguro, profe? Sí, aquí mismo dice, mire, SP marcas parámetro. ¿Cómo funciona el store procedure? Primero, ¿se acuerdan que les decía? El store procedure necesita dos parámetros. El uno que es la columna por la que voy a buscar y la otra que es el texto que voy a buscar. Entonces yo, por ejemplo, le digo, vas a buscar por descripción. Y el texto que vas a buscar es del. Ejecuto. Mire. Y ejecutó. ¿Qué se ejecutó? El store procedure. Bueno, acá lo llamo de diferente manera. Le pongo call y ya. Pero eso es lo que hace. Pero lo que estoy haciendo acá es llamar mi store procedure desde un código, desde código Java, desde mi motor de base, desde mi código SQL Java, desde mi código Java. Estoy llamando a mi código SQL, a mi store procedure. Nada más. Ahora, profe, ¿y qué es lo que hace el store procedure? Ahí también hay programación. O sea, que se puede programar en SQL. Sí, se puede programar. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo el store procedure? También hay programación aquí. Y ahí está, mire. Este código SQL yo les voy a enviar para que ustedes también implementen. ¿Cuándo les voy a enviar, profe? Ahorita mismo, implemente. Y explico qué es lo que hace el store procedure. Mire, como saben, el store procedure, bueno, eso van a ver a profundidad, chicos. Yo no voy a darles una clase magistral de base de datos porque eso no me corresponde, pero sí voy a explicarles para que entiendan y tengan una idea general de cómo funciona. Sí, los detalles lo van a ver a profundidad en la asignatura que corresponde. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Primero, creo un store procedure. Sí, ahí está el usuario, donde se encuentra ubicado. Es el formato, básicamente, de cómo está establecido el store procedure. Dice que mi nombre se llama store procedure, perdón, el SP, que significa store procedure. Luego, marcas, de la tabla marcas. Y parámetro, le digo que estoy definiendo parámetros. Sí, ¿cuáles son esos parámetros? Primero digo que establezco un parámetro de tipo in. Existe tipo in y tipo out. Este es de entrada. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo parámetros para poder ejecutar la consulta. Entonces digo tipo entero. ¿Cómo se llama? pcriterio. ¿De qué tipo? Varchar de 25. Declaro otro que ya es de tipo entrada también, que es pbúsqueda, o sea, parámetro de búsqueda, que es el parámetro de búsqueda y el parámetro del criterio. Son dos valores que les había dicho. ¿De dónde salen? En la programación ya les dije, les expliqué cómo pasaba esa magia por ahí. Y este también es de varchar de 25. ¿Quiere decir, profe, que si yo le envío un carácter de más de 25 no va a funcionar? Sí, eso quiere decir. Quiere decir que si aquí yo le cambio parámetros aquí por ejemplo le pongo otro nombre, 5 nada más. Al final le aplico, ya no me va a funcionar. Ya no me va a funcionar. Mire, y en serio le digo, ya no me funciona. Ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el store procedure no está bien implementado. ¿Y qué es lo que me va a salir de error? Profe, entonces ¿me va a salir un error? Claro que me va a salir un error. ¿Qué es lo que me va a salir de error? Dice, no se logró recuperar la información. Java exception, me saltó un error de excepción. Que dice, no existe el parámetro pcriterio. Y ahí está un montón de errores por ahí, y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé dónde, y aquí ya le vemos. ¿Por qué, profe? Porque no existe, en este caso, en este caso no está implementado ¿cómo se llama? O sea, no es que no esté implementado, le cambié de nombre a propósito. ¿Qué quiere decir? Que si le cambio acá a este que es 5, pues ahorita es 5, ¿no? Ya va a funcionar. Sí, eso quiere decir. Sí, mire, ya funcionó. ¿Por qué? Porque estoy llamando a ese store procedure. Si llama a un store procedure que no existe, obviamente no va a funcionar, porque no le va a encontrar.
Ahora, híjole, ya se están yendo. Explicación rápida. Lo que hace el Store Procedure, recibe el parámetro, el criterio, y dice, fíltrelo por el ID. O sea, dice, bueno, si el precriterio es ID, ¿dónde está enviando esta información, profe? ¿Se acuerdan que no funcionaba por el... no está funcionando, de hecho, ahorita la búsqueda por el ID. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque mire, yo estaba haciendo algunas pruebas y justamente esto lo estoy enviando desde aquí. Mire, lo estoy enviando aquí, es más. A ver, ¿dónde está? Ya están inquietos, ya se quieren ir. Aquí, mire, ¿qué es lo que le estoy mandando? ID mark. ¿Sí? Entonces el criterio yo lo estoy mandando mal. Si quiero que funcione, debería enviarle solo ID. ¿Por qué? Porque en mi Store Procedure dice que solo reconoce ID. ¿Sí? Entonces, mire, ya le corrijo el error. Voy a corregirle, ya le corregí. Entonces, profe, eso quiere decir que ya va a funcionar con el ID. Sí, ya va a funcionar con el ID. Si yo le pongo 1, ¿cierto? Debería funcionar. El ID, 1, colección establecida, kites. Bueno, debería funcionar. Aquí está, colección establecida. Con... No pasa nada si está en mayúscula, No, en código SQL no pasa. No, pero sí está bien. Sí está funcionando. Eso sí, ya está. Sí, ya está. Por ID. Sí, entonces eso, mire. Entonces, mire, aquí esto es importante. ¿Por qué? Porque en el método buscar yo le envío los parámetros por cuál quiero buscar. Pero esto mismo debe considerar en el motor de base de datos. ¿Dónde? Dentro de mi Store Procedure. Porque como ven, si es que yo le envío mal el parámetro, simplemente no va a ejecutar bien la búsqueda. Chicos, sé que ha sido una clase un poco